En este video vamos a ver cómo podemos nosotros verificar que nuestros controladores de dominio estén replicando correctamente la configuración de Active Directory. Antes de comenzar, vamos a ver cuáles son las máquinas que vamos a usar en este laboratorio. En este momento tengo dos máquinas virtuales. Esta máquina es un controlador de dominio. El nombre de la máquina es srv-dc. Si vamos a la otra máquina, tengo esta otra máquina que se llama srv-minimal. Ambos servidores, como comenté anteriormente, han sido promovidos como controladores de dominio. Si vamos a Active Directory Users and Computers, vamos a poder ver dentro del contenedor de Domain Controllers que ambos son controladores de dominio. Ahora, ¿cómo podemos nosotros verificar que estos dos controladores de dominio estén replicando correctamente toda la información? Eso es lo que vamos a ver en este laboratorio. Primero vamos a profundizar un poco y vamos a ver cuáles son los elementos que se replican. ¿Qué significa replicar Active Directory? Nosotros, dentro de uno de estos controladores de dominio, podríamos pensar que cuando estamos replicando el Active Directory simplemente estamos replicando la información que hay en este árbol, por llamarlo así, donde tenemos los grupos del sistema operativo, donde tenemos las cuentas de máquinas que ya hemos agregado al dominio, los controladores de dominio, los usuarios, los grupos de seguridad y todo. Sin embargo, no es solamente esto lo que estamos replicando. Nosotros dentro del Active Directory o dentro de la base de Active Directory tenemos varias particiones. La base de Active Directory, vamos a ver acá, dentro de este servidor, es un archivo que se llama ntds.dit. Si nos vamos al C, a Windows y luego a la carpeta de ntds, vamos a encontrar un archivo que se llama ntds.dit. Esto en sí es la base de datos de Active Directory. Active Directory es simplemente una base de datos, como una base de datos de SQL, como una base de datos de cualquier otro motor. La diferencia es que no tenemos un entorno para administrarla como lo hacemos con una base de datos convencional. Esta base de datos es la que se va a estar replicando con los demás controladores de dominio. Y dentro de esta base de datos hay varias particiones. ¿A qué me refiero yo con las particiones? Vamos a abrir una herramienta que se llama adsiedit.msc. Esta es una herramienta que si ustedes están administrando controladores de dominio es muy importante que la aprendan a utilizar. Para ciertas cosas avanzadas necesitamos utilizar esta herramienta. ¿Qué es lo que nos permite esta herramienta? Es una herramienta que nos permite ver a bajo nivel toda la configuración de nuestro Active Directory. Vamos a agregar en este momento la base de datos de Active Directory. Esto podría ser una forma de nosotros ver toda la información que hay dentro de esta base de datos. Vemos que no hay ningún servidor ni nada está conectado. Voy a darle clic derecho y voy a decirle conectar a. Cuando yo le doy conectar a, bueno, me sale a qué nombre o a qué contexto me quiero conectar, el nombre del servidor al cual me estoy conectando. En este caso voy a usar el protocolo de LDAP. El nombre es srv-minimal, el nombre del dominio. Aquí podemos nosotros ver las diferentes particiones que tiene Active Directory. Y vemos que tenemos, por ejemplo, Configuration, Schema y la partición de dominio. Vamos a conectarnos inicialmente a esta partición que se llama configuración. Acá es donde está guardada la configuración de Active Directory. No tenemos que llenar nada más, simplemente le damos OK. Y aquí vemos que automáticamente nos está conectando a la partición de configuración de Active Directory. Vamos a ampliarla y si vemos el contenedor de configuración, vemos acá otro hijo que se llama particiones. Desde acá es desde donde nosotros podemos ver las demás particiones que tiene Active Directory. Como si tuviéramos un disco duro y le hacemos diferentes particiones. A pesar de que todo está en el mismo disco duro, en este caso la misma base de datos ntds.dit, están separados y las particiones no comparten información entre sí. La idea es separar la información. Acá tenemos la partición de dominio,
tenemos la partición de esquema, que esto es el esquema de Active Directory, y la partición de configuración. Adicionalmente, tenemos otras dos particiones que vemos que se llama Forest DNS Zones y Domain DNS Zones. Nosotros sabemos que Active Directory depende mucho de que esté correctamente configurado el servicio de DNS. Y Active Directory a su vez almacena la información de las zonas en las particiones de Active Directory. Y los servidores que son controladores de dominio, cuando replican entre sí las bases de datos de Active Directory con las particiones, también están replicando la información de DNS. Si abro la consola de DNS, bueno, vamos a abrirla mejor desde el Server Manager. Vamos a Tools, vamos a buscar DNS. Cuando yo veo las propiedades de una zona, vamos a ver por ejemplo la zona lan.labdominio.com. Si le doy clic derecho, propiedades, acá me está diciendo a cuáles servidores quiero yo replicar esta zona. Vemos que por defecto dice a todos los servidores que sean DNS del dominio, y puedo cambiarla a indicarle que la replique a todos los DNS servers que estén en el forest lan.labdominio, y este es a nivel de dominio. Esto es lo que nosotros estamos viendo acá. Si yo a esa zona le digo que es una zona que se va a replicar al nivel del forest, entonces se va a guardar en esta partición. Si yo le digo que es una partición a nivel de todos los dominios o los controladores de dominio del dominio, entonces esa zona DNS se va a guardar en esta partición. ¿Por qué? Porque todos los controladores de dominio del forest, supongamos que tengo dominios hijo, van a replicar esta zona. Pero cada dominio entre sí solo van a replicar entre ellos mismos la zona de Domain DNS Zones. Eso es lo que nos está indicando aquí cuando seleccionamos si vamos a almacenarla acá al forest o a nivel del dominio. Muy bien, estas son entonces las particiones que estamos nosotros replicando a nivel de controlador de dominio. Ya nosotros, igual con esta misma herramienta, podemos conectarnos a cualquiera de estas particiones. Por ejemplo, si queremos ver la partición de DNS Domain Zones, vamos a copiar el nombre. Necesitamos este common name. Si bajamos, vamos a encontrar aquí el CNAME, que es esto mismo que está en la parte de atrás de ese Domain Zones. Si le digo View, clic derecho, Copy, lo puedo digitar, pero me da pereza, entonces más bien le doy clic derecho, copiar, y ahora voy a darle aquí conectar a, y ahora vamos a decirle que se conecte a esta partición en particular, a Domain DNS Zones. Vamos a darle OK. Vemos que nos conectamos a Domain DNS Zones, y acá vamos a encontrar, por ejemplo, las zonas. Vimos que la zona lan.labdominio.com está configurada para que se replique en todos los controladores de dominio del dominio. Ahora, si nos conectamos a la partición de Forest DNS Zones, vamos a las propiedades, vamos a buscar el CNAME, clic derecho, copy, y vamos a darle conectar a, pegamos el nombre. Vemos que dentro de esta zona no está almacenada, bueno, está almacenada la zona de --MSDCs, pero no la zona lan.labdominio.com. Muy bien, esa es la diferencia entre las dos zonas. Y adicionalmente, bueno, aquí nos podemos conectar también al default naming context, que sería el dominio raíz, que sería esta partición de lan.labdominio.com. Acá la vemos, donde estamos viendo ya la información similar a la que vemos aquí en Active Directory Users and Computers. Vemos que tenemos en Domain Controllers, vamos a irnos acá, vamos a buscar, perdón, estaba viendo la de arriba, la aquí abajo, vamos a buscar donde tenemos Default Naming Context, aquí la tenemos. Perfecto, tenemos por ejemplo Computers, tenemos el
domain controllers, y si vemos dentro de domain controllers, aquí tenemos los dos controladores de dominio y acá vemos los dos controladores de dominio, pero tenemos mucha más información. De hecho, si yo a esto, por ejemplo, le doy clic derecho propiedades, acá vemos una cantidad de atributos que nosotros podemos ver y editar. Esta herramienta, como están viendo ustedes, es muy poderosa, nos deja ver mucha información, pero igual debemos ser muy cuidadosos al utilizarla, porque simplemente yo puedo venir acá, clic derecho, delete, y él me va a dejar borrar cualquier elemento, modificar cualquier atributo y no me va a dar ninguna advertencia, simplemente lo hace. Pero si no sabemos lo que estamos haciendo, podemos dañar nuestro Active Directory. Muy bien, entonces ya sabemos cuáles son las particiones que nosotros estamos replicando. Si queremos ver algo un poco más gráfico, vamos a abrir acá Internet Explorer y vamos a abrir las imágenes de Google. Y dentro de, bueno, aquí está images.google, vamos a poner Active Directory Partitions para que veamos las particiones, y aquí podemos ver efectivamente las particiones de Active Directory. Por ejemplo, tenemos la partición de esquema, de configuración, de dominio, y tenemos también otras particiones de aplicaciones que nosotros podemos crear. Aquí ustedes, bueno, pueden ver más imágenes, más ejemplos si quieren ampliar. Bueno, aquí tenemos domain, configuration, esquema, application y catálogo global. Esa no nos aparece en este momento, pero no la vamos a ver en este video. Muy bien, ya vimos cuáles son los elementos que se replican en el Active Directory. Vimos también cuáles son las particiones de Active Directory. Veamos otro elemento también que es muy importante, y es el sysvol. Nosotros, dentro del controlador de dominio, si nos vamos a el C Windows, hay una carpeta que se llama sysvol. Vamos a ir a sysvol. Acá la tenemos. Dentro de esta carpeta hay una carpeta que se llama domain, y tenemos estas dos carpetas, políticas y scripts. Cuando nosotros creamos una política de Active Directory, esa política se almacena en esta carpeta dentro de C Windows sysvol domain policies. Vamos a abrir, por ejemplo, la herramienta de administración de políticas, Group Policy Management, y vemos que en este momento nos aparecen dos carpetas con dos identificadores. Esas dos carpetas están representando las políticas que tenemos nosotros dentro de Group Policy Objects. Vemos que tenemos Default Domain Controllers Policy y Default Domain Policy. Si yo le doy clic derecho y le digo, por ejemplo, bueno, aquí vamos a abrirla en Default Domain Policy, y acá en la información que nos aparece, si me voy a detalles, veo el Unique ID. Este es el nombre de la carpeta que está dentro del sysvol. Vemos que es la 31B2 y aquí efectivamente tenemos la 31B2. Estas son las políticas de Active Directory almacenadas físicamente ya en el disco duro. Si yo aquí, vamos a irnos una carpeta hacia atrás, si creo una nueva política y le digo, por ejemplo, prueba, vamos a darle OK, voy a ver que se crea una nueva carpeta donde los controladores de dominio van a almacenar toda esta información. Entonces, si nosotros, este sysvol no está replicando correctamente entre los controladores de dominio, no van a replicar las políticas de Active Directory, y eso aplica para cambios que hayamos hecho a nivel de configuración de los usuarios, a nivel de configuración de las máquinas. Hablamos entonces de dos elementos. Uno es la base de datos de Active Directory y otro es el sysvol. Muchas veces uno puede engañarse, pensar que la replicación está funcionando correctamente porque la base de datos del ntds.dit sí está replicando, pero el sysvol no está replicando, y un controlador de dominio que no esté replicando correctamente el sysvol no puede funcionar como controlador de dominio. Entonces vamos a ver aquí en un momento cómo podemos nosotros verificar si esa máquina o ese controlador de dominio ya replicó correctamente el sysvol y está promocionándose como un controlador de dominio totalmente funcional.
Luego, vamos a ver cómo verificamos que se esté replicando la base de datos de Active Directory. Una forma muy sencilla que nosotros podemos hacer es simplemente haciendo un cambio en un controlador de dominio y verificando que este se replique a otro controlador de dominio. Nosotros vamos a utilizar en este caso, supongamos que tenemos la consola de Active Directory Users and Computers. Acá tengo un servidor, voy a hacerle algún cambio. Perdón, antes de hacer esto, es importante que miremos a cuál controlador de dominio nosotros nos estamos conectando. ¿Por qué? Porque la herramienta, yo puedo estar aquí abriendo la herramienta desde el srv-minimal, puedo irme al otro servidor y cargar la misma herramienta. A pesar de que estoy en dos servidores separados, puedo estar conectado al mismo controlador de dominio. Entonces no estoy viendo la información conectada a la base de datos de un servidor o de otro servidor. Vamos a ver qué es lo que quiero decir con esto. Si yo le doy clic derecho a la consola sobre el nombre del dominio, yo le puedo decir cambiar controlador de dominio. Vamos a seleccionar Change Domain Controller y vamos a decirle a este servidor específicamente que se conecte a srv-minimal. Vamos a darle OK. Ya sabemos que estamos conectados a srv-minimal y vamos a abrir en el otro controlador de dominio la misma consola Active Directory Users and Computers, y a esta vamos a darle clic derecho y vamos a decirle Change Domain Controller y que se conecte a srv-dc. Acá nos estamos asegurando de que cada consola esté conectada a un controlador de dominio diferente. Si yo hago un cambio en uno, voy a ver que ese cambio se replique en el otro. Vamos a darle, por ejemplo, clic derecho a srv-dc, vamos a decirle propiedades y vamos a cambiar aquí en la descripción donde en este momento dice dc, vamos a irnos al otro servidor. Vemos que efectivamente dentro de Domain Controllers en descripción dice dc. Vamos a poner algo diferente, vamos a ponerle Domain Controller. Vamos a darle OK. Vemos que cambia Domain Controller. Sin embargo, si me voy al otro servidor y aquí presiono F5, estoy dándole F5 a mi teclado, vemos que todavía ese cambio no se ha replicado. Quiere decir que se cambió la base de datos que está en el srv-dc, pero no se ha replicado el cambio a este servidor. ¿Cómo podemos nosotros forzar esa replicación? Una forma de forzarla desde un entorno gráfico, vamos a cerrar esta ventana, es cargar la herramienta de Active Directory Sites and Services. Desde esta consola nosotros podemos forzar la replicación desde un entorno gráfico. Acá estamos viendo los sitios. Si tuviéramos varios sitios, acá nos aparecerían listados. En este momento solo nos aparece el default first site name, que esto lo podemos renombrar si queremos. Y dentro de este sitio tenemos dos servidores, srv-dc, srv-minimal. Nosotros el cambio en cuál servidor lo acabamos de hacer, lo hicimos en el servidor srv-dc. Quiere decir que debemos replicar los cambios desde el dc hacia el minimal. Si nosotros vemos la conexión de NTDS, acá vemos la replicación desde, estas son conexiones que se generan automáticamente por un elemento de Active Directory que se llama el Knowledge Consistency Checker o el KCC, que es el que genera toda la topología de replicación. Acá vemos una conexión que dice que va a replicar desde srv-minimal hacia srv-dc. Nosotros, como el cambio lo hicimos en srv-dc, queremos replicar desde, que esto es aquí, from, desde srv-dc hacia srv-minimal. Vamos a darle clic derecho y seleccionamos replicar ahora. Acá yo estoy diciéndole traiga los cambios que tenga ese servidor y actualícelos en mi base de datos locales. Vamos a ver, aquí nos dice Active Directory Domain Services ha replicado la conexión o las conexiones. Vamos a darle OK. Y ahora volvamos a la consola de Active Directory Users and Computers y vamos a presionar nuevamente F5. Muy bien, aquí
al darle F5, vemos que ya el cambio se realizó. Sin embargo, a pesar de que esta es una forma gráfica en la que podemos hacerlo, si tenemos un par de servidores está bien, pero si tenemos bastantes servidores, ya es un poco más complicado ir uno por uno forzando la replicación. Hay una herramienta que es muy importante que nos va a permitir forzar la replicación o hacer muchas cosas a nivel de la replicación desde la interfaz de comando. Esta utilidad es repadmin. Si presionamos Enter, simplemente nos va a salir toda la ayuda y vemos todos los parámetros que tiene el repadmin. Nosotros, en este caso, nos vamos a enfocar en repadmin /sync all. Si vamos a buscar en internet la ayuda de este comando, repadmin sync all. Vamos a ir a este artículo de TechNet. Acá vemos los parámetros de repadmin /sync all. Lo que hace el repadmin /sync all es sincronizar o forzar la sincronización. Vamos a buscarlo por acá en la ayuda. Sincroniza un controlador de dominio especificado con todos sus asociados de replicación. Quiere decir que yo puedo venir simplemente desde acá, darle repadmin /sync all y vamos a ver sync all, y automáticamente vemos que él va a realizar una replicación en las conexiones que tiene a nivel de Active Directory. Vemos que replicó desde este ID hacia este servidor y desde este otro servidor hacia el servidor local. Ya nosotros desde acá, desde una interfaz de comando, podemos estar haciendo la replicación. Vamos a modificar el otro servidor. Vamos a decirle, por ejemplo, propiedades. Igual pongamos domain controller. Aquí acabamos de hacer el cambio en srv-minimal. Vamos a ejecutar repadmin /sync all. Vemos que ya replicó y vamos a ir al otro servidor, que es el DC. Y si doy F5 vemos que ya inmediatamente se hizo la sincronización del Active Directory. Cuando nosotros tenemos varios controladores de dominio, vamos a ver aquí dentro del repadmin /sync all, vemos otros parámetros que nosotros podemos agregar. El que me interesa mostrar es el /e, donde va a sincronizar con controladores de dominio a nivel del Enterprise o a nivel de diferentes sitios. Si nosotros tenemos sitios remotos de Active Directory y queremos forzar la replicación, simplemente entonces ejecutamos repadmin /sync all /e. Esto va a hacer que si tenemos sitios de Active Directory, también se va a realizar la sincronización con esos controladores de dominio. En mi caso, yo aquí en el laboratorio no tengo sitios remotos de Active Directory, por lo que es indiferente si pongo el /e o no pongo el /e. Muy bien, ya vimos entonces cómo verificar la replicación de Active Directory. Hay un comando también muy importante del repadmin que nos va a permitir saber o tener un resumen de la replicación de nuestros controladores de dominio. Y este comando es repadmin repl_sum o replication summary. Vamos a darle enter. Acá estamos viendo desde qué controlador de dominio hacia qué controlador de dominio, cuál es la partición que tiene más tiempo sin replicar. En este momento dice que la partición que tiene más tiempo sin replicar lleva 4 minutos 57 segundos. ¿Cuántos fallos ha tenido? 0 fallos. ¿Cuántas particiones está replicando? 5. Vemos que teníamos 5 particiones. ¿Qué porcentaje? Y si tuviéramos algún error, nos aparecería en este momento indicando que el servidor no está disponible, o ya aquí nos daría el evento que nosotros investigaríamos por qué no se está replicando ese controlador de dominio. Si yo aquí ejecuto este comando constantemente, veo que los segundos van aumentando. Vemos que va a 51, 52, 53, porque el tiempo va aumentando desde la última replicación. Perfecto, vemos que ya una, por ejemplo, no se replica desde hace 5 minutos. Si yo hago un cambio y fuerzo la replicación, obviamente este delta va a ir disminuyendo. O si quiero ver un detalle de cada una de las particiones,
puedo ejecutar otro comando de repadmin que es el show REPL. Este me va a mostrar por cada partición cuándo fue la última vez que se hizo una sincronización exitosa. Vemos acá los detalles. Acá tenemos que la partición de dominio, lab.labdominio.com, se replicó de manera exitosa a las 15:47. Si abrimos otro DOS, vamos a ejecutar time. Vemos que son las 15:47. Quiere decir que a las 15:47 con 26 segundos se realizó la última vez la replicación de la partición de dominio. La partición de configuración también a las 15:45 con 39 segundos. Hace unos 2 minutos tenemos la partición de esquema que fue replicada a las 15:41. Tenemos 15:47, 15:41, 15:47, 15:41, 15:47. Eso es lo que me está mostrando el delta de replicación a nivel de REPL-SUM. Vemos que la última replicación de este servidor fue hace 7 minutos y acá podemos ver efectivamente los tiempos en los cuales se replicó. Si yo hiciera algún cambio a nivel de la partición de dominio, cuando yo cambio, por ejemplo, la descripción del servidor y forzo una replicación, voy a ver que ya esto va a pasar de 15:47 a 15. Vamos a ver a qué momento qué hora tenemos, a 15:49. Eso es lo que estamos viendo entonces, si se replicó, qué partición y desde hace cuánto tiempo se replicó. Muy bien. Vamos a ver cómo nosotros podemos chequear que el sysvol si esté funcionando. Ya verificamos que las 5 particiones se estuvieran replicando correctamente. ¿Cómo podemos verificar desde hace cuánto se replicaron? ¿Cómo podemos forzar la replicación manualmente? Vamos a ver el sysvol. El sysvol, que vimos que es esta carpeta que está dentro de Windows Sysvol Domain, es una carpeta que está compartida a nivel de red. Si yo abro aquí la administración de Computer Management y me voy a buscar las carpetas compartidas que tiene este servidor, voy a ver dentro de las carpetas compartidas la carpeta de sysvol que está compartida. Esto yo no lo tengo que hacer manualmente. Cuando yo promuevo el controlador de dominio, este reinicia y replica correctamente el sysvol, automáticamente se van a crear 2 carpetas compartidas, el netlogon y el sysvol. De hecho, veamos que ambas están ubicadas dentro de ese Windows sysvol. Acá esta carpeta está creada correctamente. Si esta carpeta no está creada en el servidor, quiere decir que este servidor o no es un controlador de dominio o todavía no ha logrado replicar correctamente las carpetas del sysvol desde otro servidor. Estas carpetas se replican mediante un servicio. Si vamos a services, vamos a buscar un servicio que se llama Distributed File o DFS Replication. Este es el servicio. Vamos a ver aquí la descripción. Dice que permita que sincronice carpetas entre varios servidores en conexiones que estén a nivel de WAN. Pero este es el mismo servicio que está replicando el sysvol. Si tenemos versiones anteriores de Windows 2003 o hicimos migraciones de 2003 a 2008, vamos a utilizar otro servicio que es el NTFRS o el NT File Replication Service. En 2012 no se usa el NTFRS a no ser que tengamos una migración desde versiones previas, pero acá este servicio es el que se encarga de replicar el contenido de estas carpetas. Vamos a ver, por ejemplo, dentro de esta carpeta, estoy conectado acá localmente a este servidor, C Windows Sysvol Domain. Vamos a abrir una carpeta a nivel de red en el servidor srv-dc c $, y vamos a ver dentro de C Windows, aquí estamos remotamente conectados al otro servidor,
Dentro de Windows vamos a ir a Sysvol. Vamos a Sysvol y vamos a ir a Domain. Si yo desde este servidor hago clic derecho y creo una nueva carpeta o un nuevo, vamos a ponerle por ejemplo una nueva carpeta, vamos a decirle prueba, vamos a ponerle prueba 1, vemos que automáticamente están apareciendo en el otro servidor. Eso es lo que está haciendo el servicio de DFSR, está replicando todos los cambios que se hagan en esa carpeta con los demás controladores de dominio. Supongamos que tengo 10 controladores de dominio. En el momento que yo hago la carpeta, esta carpeta automáticamente se va a replicar a los demás controladores de dominio. Si acá en el otro servidor creo un documento de texto, vemos que ya automáticamente se crea el documento. Si hago un cambio en este archivo, por ejemplo, vemos que es de 0 kilobytes, vamos a poner aquí algún texto, cerramos y salvamos, ya vemos que ya aquí aumentó automáticamente el tamaño. Eso es lo que está manteniendo sincronizado los dos Sysvol o los Sysvol en la cantidad de servidores controladores de dominio que tengamos en nuestra red. Vamos a borrar este archivo, vamos a decirle que sí, vemos que acá se va a borrar. Lo mismo esta carpeta prueba 1, vamos a borrarla, vemos que aquí en el otro servidor también se está borrando. Esta es una forma de nosotros probar arcaicamente que los dos servidores estén replicando correctamente la carpeta de Sysvol, y sabemos que cuando se crea una política, vemos de hecho aquí que debe haber un policy, vemos la tercera que nosotros creamos, se van a replicar correctamente entre los servidores. Otra forma de la que nosotros podemos verificar que el Sysvol esté funcionando correctamente es utilizar una herramienta que se llama DCDiag, que es para toda una serie de diagnósticos a los controladores de dominio, y vamos a ponerle /test y la prueba que vamos a hacer es sysvolcheck. Vamos a darle enter y lo que va a hacer en esta herramienta en este momento es que va a verificar si este controlador de dominio está pasando las pruebas a nivel de Sysvol. Vemos que está haciendo las pruebas iniciales, está realizando las pruebas, está probando el sysvolcheck y nos dice que este servidor pasó correctamente el sysvolcheck. Al igual que la herramienta del repadmin, nosotros dentro del DCDiag podemos ejecutar DCDiag/test sysvolcheck y especificar /a para indicar que pruebe todos los controladores de dominio. Vamos a presionar enter y aquí vemos que él va a chequear tanto en el srv-dc como en el srv-minimal y vemos que ambos servidores pasaron la prueba de sysvolcheck. También podemos hacer otra verificación que se llama advertising. Es si el servidor se está publicando a nivel del dominio como una fuente válida para autenticación a nivel de Active Directory, indicando que ya ha replicado correctamente el Sysvol. Vamos a darle enter, vemos que está verificando el srv-dc que pasó exitosamente la prueba de advertising, y el srv-minimal también pasó la prueba de advertising. Aquí sabemos nosotros que estos servidores ya replicaron correctamente la carpeta de Sysvol. Hay una herramienta que nosotros podemos utilizar. Bueno, aquí vemos si estaba replicando el Sysvol y vemos cómo verificar la replicación utilizando la herramienta Active Directory Replication Tool. Vamos a copiar este nombre y vamos a pasarnos al controlador de dominio, puede ser en cualquiera de los dos. Vamos a buscar esta herramienta. Bueno, vamos a configurar la navegación primero en este servidor para poder descargarla. Vamos a Local Server, vamos a Internet Explorer Enhanced Security Configuration, vamos a apagarla para el administrador y vamos a cerrar esto. Vamos a volver a abrir nuevamente el Internet Explorer. Vamos a buscar Active Directory Replication Status Tool y vamos a darle al link que nos aparece, descargar Active Directory Replication Status Tool. Esta es una herramienta que nos muestra desde un entorno gráfico si tenemos algún problema de replicación.
Vamos a descargarla. Bueno, aquí vemos los requerimientos. Dice que soporta Windows 7, 8, 2003, 2008, 2008 R2, 2012, Vista XP y obviamente 2012 R2. Requiere que tengamos instalado el framework.net 4.0. Si tenemos o lo vamos a instalar en un Windows Server 2008, es posible que primero nos solicite instalar el framework 3.5.1. Vamos a darle descargar. Vamos a salvarla y vamos a ponerla en Downloads. Es una descarga relativamente pequeña. Vamos a ejecutarla y simplemente rápidamente se instala la herramienta. Aquí aparentemente no pasó nada, no nos dijo ninguna advertencia ni nos está preguntando nada, pero ya está instalada la herramienta. Si vamos al escritorio, vemos este icono que se llama Active Directory Replication Status Tool versión 1.0. Vamos a darle doble clic y vemos que, bueno, es una consola gráfica que nos va a permitir chequear el estatus de replicación de nuestro Active Directory. Dentro de la herramienta podemos chequear a nivel de forest, a nivel de dominio, si tuviéramos varios dominios, o si queremos seleccionar algún servidor en específico o cargar información desde un archivo de datos. Nosotros, como es un dominio pequeño, o bueno, igual si fuera un dominio grande, podemos seleccionar la opción de forest. Luego de que seleccionamos forest, bueno, básicamente lo mismo que estas barras de arriba. Si le digo forest y le digo refresh replication status, lo que va a hacer es que se va a conectar, va a ver las particiones de Active Directory, va a ver cuántos controladores de dominio hay y va a decirme si hay problemas de replicación. Vamos a darle clic en este botón, vemos que está haciendo un proceso, completó y nos pasa automáticamente del tab de configuración y el alcance del chequeo que vamos a realizar al tab de replication status. Dentro de replication status vemos algo similar a lo que nos estaba dando el repadmin. Vemos cuál es la partición. Aquí vemos la partición de dominio, de configuración, de esquema, domain DNS zone, forest DNS zone. Si hubiera algún error nos aparecería acá. Como todos los servidores están replicando correctamente, no hay ningún problema. Vemos en qué sitio están, vemos la fecha en que se replicaron, si hubiera algunos fallos. Si nosotros tenemos varios controladores de dominio, podemos cargar esta herramienta y en un segundo tenemos acá todos los errores o problemas que pueden presentarse a nivel de replicación. Esto, obviamente estamos hablando solo a nivel de las particiones de Active Directory. Aquí no me sale información si el sysvol no se está replicando. Para el sysvol tendríamos que hacerlo como lo hicimos nosotros anteriormente. Ahora, yo puedo agrupar, si tuviera varios controladores de dominio, yo puedo agrupar, por ejemplo, por partición. Si quisiera ver todos los servidores que han replicado por partición, yo puedo tomar y arrastrar estas columnas y ponerlas aquí en la parte de arriba y vemos que ya me estaba agrupando por destino DC, luego por source DC y luego por nombre de partición. Entonces aquí vemos los nombres de las particiones. Esto es si tenemos bastante información y queremos agruparla. Para poder resetear la vista como estaba, nos vamos a Options y le vamos a decir Load Default Grid. Y aquí tenemos la malla como la teníamos inicialmente. Si tuviéramos algún error, nos aparecería el error indicado aquí en este cuadro con el valor numérico y podríamos darle clic y nos llevaría al tab donde dice Replication Error Guide. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa, vamos a detener la replicación entre este controlador de dominio y el otro controlador de dominio. Vamos a ejecutar un comando que nos va a permitir pausar la replicación entrante o saliente y vamos a usar el mismo repadmin, vamos a indicarle /options localhost para que lo hagan el servidor local y vamos a darle más disable outbound repl. Aquí vamos a deshabilitar la replicación de ese servidor. Vemos que nos dice que se cambió la opción Disable Outbound Replication. Si queremos ver cuáles son los parámetros del repadmin, vamos a ir acá
Google repadmin /options, y vamos a ver en la sintaxis lo que nosotros podemos especificar a nivel de /options, repadmin /options, y aquí vemos que ponemos más o menos disable album replication. Nos dice que el más detiene y el menos reinicia la replicación. Quiere decir que en este momento yo a este servidor, al DC, le deshabilité la replicación saliente. Vamos a ejecutar un repadmin /sync all y vamos a darle refresh configuration. Vamos a ver si detecta el error y vemos efectivamente acá que dentro del servidor del origen srv-dc no hay replicación hacia el servidor srv-minimal, y aquí nos sale cuál es el error. Si yo le doy clic, vemos que ya se activa este replication error guide. Vamos a darle clic y nos va a llevar acá a unos artículos del sitio web de Microsoft donde podemos investigar cuál es el problema, cuáles son las causas o de qué manera podemos solucionar este problema. Entonces, si bien esta herramienta no es una herramienta que nos permite hacer cambios en la configuración o forzar la replicación de Active Directory, es una herramienta más de solo lectura, nos va a facilitar poder obtener la información de cuál es el estado de replicación de nuestro Active Directory. Ahora vamos a restablecer nuevamente la replicación. Vamos a ponerle, en vez de más, vamos a ponerle menos. Vemos que ya quitó el parámetro. Vamos a hacerle un nuevo sync all y vamos a refrescar el estatus de replicación. Vamos a darle unos segundos. Vemos que ya desapareció la advertencia en una de las dos particiones y vemos que ya está restablecida la replicación entre los controladores de dominio. Muy bien, llegamos hasta acá en este video. Para resumir, vimos que habían varias particiones, vimos 5 particiones, cómo chequear si están replicando correctamente, cuándo fue la última vez que se replicaron. Vimos también cómo verificar que el sysvol se esté replicando correctamente y vimos de qué manera nosotros podemos usar la herramienta de Active Directory Replication Status. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.